Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar. Y bueno, vamos a platicar en esta hora sobre algunas soluciones que tenemos con la marca Mayer, soluciones para la protección de la maquinaria, ¿sí? De poder tener máquinas más robustas y reducir estos costosos paros de línea. Por otro lado, pues tener máquinas con mayor nivel de seguridad, evitar también pues accidentes, ¿no? Algunos de los puntos que vamos a ver serían acoplamientos, limitadores de torque y fuerza y finalmente frenos de seguridad, lineales y rotativos. En esta marca y ahorita en el desarrollo que vamos a tener, no nada más tenemos soluciones en el control de movimiento, lo que involucra a servomotores, sino aquí se abre el panorama prácticamente a todo lo que es el ramo de la automatización en maquinaria, ¿no? Llámese con motores de jaula de ardilla, servos de directa, motores a paso, en fin, prácticamente cualquier motor. Incluso vamos a abarcar soluciones que tenemos como complemento para otras tecnologías como neumática o hidráulica. Mi nombre es Alberto Mendoza, gerente de ventas de Urani. Pues también está Abraham Barojas, especialista mecánico de Hermos, que nos va a estar también apoyando ahí tras bambalinas. Vamos a empezar. Platicando un poco sobre los acoplamientos rígidos. Bueno, ¿qué es un acoplamiento rígido? Y qué es primeramente un acoplamiento, ¿no? Muy breve, pues es un aditamento que nos funciona, nos permite transmitir un movimiento rotativo de un motor hacia la máquina, ¿no? Llámese un tornillo, un disco o lo que sea. Entonces tenemos esta necesidad de poder unir, ¿sí? Los acoplamientos rígidos, ya sea de línea, que hay algunos en la industria, o bien hechizos, es decir, con una barra de acero que se pueda barrenar y ajustar a los distintos diámetros, y esto hay veces que es utilizado, ¿no? Para poder acoplar. Pues ventajas que tenemos aquí es que es algo muy económico, pues es una barra y esta es maquinada. Las desventajas que tenemos, pues es que justamente es rígido, ¿no? Depende de qué tamaño y qué robustez tengamos en este acoplamiento, es el nivel de riesgo que pudiéramos tener. Es decir, que si este acoplamiento es más robusto o resiste mayor momento o estas desalineaciones que pudiéramos llegar a tener, que algún componente, llámese la flecha del motor, flecha del reductor, el encoder, pues justamente primero va a tronar alguna otra parte o accionamiento antes de que pues, se llegue a tronar este acoplamiento, que por regularmente es lo más económico. Las de las fallas pues son flechas escapadas, o bien en el caso de los servomotores, cuando llegamos a estos movimientos axiales sobre la flecha, pues llegan a dañar, ¿no?, la parte más sensible, que es el encoder. Algunos de los daños en acoplamientos que pudiéramos tener, tenemos aquí una guía de lo que nos pudiera orientar de qué tipo de desalineación pudiéramos tener. Por ejemplo, esta es una desalineación radial, es decir, que no coinciden el eje de ambas flechas y genera un radio, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de desalineación, generalmente nos provoca rupturas en los acoplamientos de este tipo. Sí, tal cual el fuelle, en este caso estoy poniendo un ejemplo con un acople de fuelle, pues como si estuviera cortado transversalmente, ¿sí? Otro tipo de desalineación común, pues es la angular. El eje de la aplicación y del motor están generando un ángulo, ¿sí? Y aquí vemos un corte como si fuera pues, sesgado, diagonal. Nos puede dar un norte de qué debiéramos de revisar. Y finalmente, cuando está mal dimensionado o bien estamos teniendo problemas de incremento de torque que del acoplamiento, entonces se puede generar un sobretorque que lo que causa son deformaciones en el acoplamiento. En este de fuelle, pues como podemos ver, es una deformación. No tenemos una distancia uniforme entre las caras del fuelle, como un acordeón de forma.
y pues este es un simple, bueno, nos pueden orientar. Hay unos casos un poco más complejos donde ya se empieza a combinar distintos tipos de desalineación y aparte sobre torque, entonces pues ya es un poco más difícil poder... Otros daños pudieran darse en los acoplamientos. Este es otro tipo de, que es uno de inserto de las, donde pudiera estar también mal dimensionado, donde se escoge o bien de una capacidad menor a la que tenemos en los torques pico, o bien un elastómero con una dureza que no es propia para el tipo de máquina, ¿no? Estos elastómeros, al menos en la marca Meyer, tenemos 4 colores distintos que nos indican el tipo de dureza que tienen. Este tipo de acoplamiento pues, nos sirve también para absorber vibraciones. Y este es un ejemplo de pues un daño que nos va creando un juego mecánico entre la entrada y la salida del eje. Esta estrella, particularmente esta la fabricaron, o sea, la fabricó el cliente para poder salir del apuro, pero bueno, volvió a dar problemas por lo mismo, ¿no? O bien que se llegan a tronar algunos dientes de estos elastómeros. ¿Sí? Algo que sugerimos es que se pueda tener el cuidado en la alineación, que podamos tener un medidor, un indicador de carátula, y poder hacer estas diferentes mediciones para tratar de que quede lo más alineado posible las flechas. Ahora, eso es en el tema de la alineación. Ahorita vamos a ver algunas ventajas que tenemos en cuanto a también absorberla, porque pues es muy complicado tener un montaje perfecto, ¿no? Entonces, una de las que tenemos es un acoplamiento tipo ES, que son de inserto elastómero, en los cuales les comentaba que tenemos distintos colores, nos indican la dureza de esta goma, de este plástico, y pueden aceptar o absorber distintos tipos de desalineación. Ahorita los vamos a ver. En este caso vemos una línea azul, una verde. Tenemos ahí una desalineación angular. ¿Y cómo es que este acoplamiento puede llegar a absorber? La radial o bien la axial, que se ve como entra y sale una mitad del acople. ¿Sí? Esos son resistentes a agentes como el petróleo, diésel, alcohol. También tienen un rango de temperatura al que pueden trabajar amplio, desde menos 30 hasta 100 grados centígrados de manera permanente. Y bueno, la capacidad podemos ver desde 4 hasta 2500 Nm. ¿Sí? Otro acoplamiento es este PrimeFlex, en donde pues ya la transmisión es mediante un fuelle y aparte tiene la función de plugin, que podemos fijar de manera independiente la máquina y el motor, después juntarlo. También tiene la ventaja de que podemos absorber este tipo de desafíos. El torque que podemos transmitir, bueno, pues va desde 24 hasta 120 Nm. Ok. Tenemos otro tipo de acoplamiento, que este es el más robusto que tenemos. Es un acople ROAT DS. Y este es pues el mejor acople que tenemos. Es el que tiene mayor rigidez torsional, prácticamente como si tuviéramos una barra máquina. Lo que se mueve en la entrada, se mueve en la salida, no sufre, pues, digamos que una torsión como en los otros dos acoplamientos. Más que tiene esta ventaja de poder absorber esta desalineación. Esto lo hace por las lainas, tiene un grupo de lainas que están pretensadas para poder tener este muelleo y es lo que nos permite tener esta desalineación. Ahí se ve el movimiento del muelleo. En este caso, la imagen, este acoplamiento tiene un centro de fibra de carbono, puede ser de acero, puede ser de fibra de vidrio, dependiendo para qué lo queramos utilizar.
también se pueden hacer de largos hasta de 6 metros. Y como podemos ver, la capacidad de torque pues ya se va hasta 110,000 Nm. Ya es incluso para maquinaria ya pesada, ¿sí? Tenemos distintos tipos de sujeción, como puede ser con cuña, puede ser clampeado, clamping hub, puede ser por un sistema de conisura. Ok, vamos a ver aquí un ejemplo de lo que es la interpretación de la desalineación. Y esto pues lo pueden ver en algunas otras marcas, no necesariamente en Mayer, y tener este cuidado para que puedan tener un pedido un poco más claro, ¿no? Teniendo aquí el ejemplo en el tamaño 24, bueno, nos estoy enseñando aquí cuál es la distancia, ya sea en milímetros o en grados, que pudiera absorber un acoplamiento de las, que podemos ver el movimiento axial, que pudiera absorber hasta 1.4 milímetros, el radial 0.1 y en el angular hasta 0.9 grados. Pero, ¿cuál es el truco de la interpretación aquí? Es que no va a soportar acoplamiento en los tres. O bueno, entre los. Como podemos ver en la tabla inferior, el porcentaje de alcance de la desalineación en cada punto, axial, radial o angular, la suma no debe sobrepasar el 100% para tener la tranquilidad de que puede transmitir movimiento con esa desalineación sin que se vaya a romper el acoplamiento, ¿sí? No es de que pueda absorber los tres valores al 100%. Otra de las fallas comunes que se llegan a tener es el deslizamiento entre la flecha y el acoplamiento, ¿no? Ya sea que pierda la posición o cuando tienen algún paro de emergencia o algún choque, hay veces que se llega a notar hasta esos momentos, ¿no? Que ya no repite, pues porque hubo un deslizamiento. Hay generalmente, bueno, la mayoría de veces, dos causas por las cuales llega a pasar esto. Uno es el diámetro que estamos utilizando de las flechas. Voy a poner aquí el ejemplo con el tamaño 19, que podemos ver que puede llegar a transmitir hasta 45 Nm de manera segura sin que haya un deslizamiento, ¿sí? Pero nos pide que se utilice aquí una 20 milímetros. ¿Qué pasa si yo en mi máquina yo necesito mover algo de 30 Nm? Y ocupo una flecha de 10 o de 11 milímetros. Entonces, lo que va a ocurrir es que pues, va a existir este deslizamiento, ¿sí? O pudiera ser que lo selecciono al torque de mi aplicación en 32 o en 34, pero puede ser que en una desaceleración de paro de emergencia llegue hasta 40 Nm y ahí es donde se me desliza, o en un choque. Entonces, aquí hay que tener la consideración del diámetro que se recomienda utilizar para poder asegurar este torque transmisible. Y esto pues, básicamente es por el área de contacto que vamos a tener, ¿sí? En la flecha. Otro caso común es que se le aplica un torque menor al que indica el manual en el acoplamiento. Entonces, pues si no se tiene algún torquímetro, pues se hace a mano, pero pues hay veces que no alcanzamos el torque que se pide y ahí es cuando empieza a poder deslizar. Y no nada más entre motor y un acoplamiento, esto también lo hemos llegado a ver entre el motor y reductor. Entonces también es un componente que hay que cuidar, procurar tener ahí un metro para asegurarnos de esto. Ok, ¿hasta aquí alguna duda en acoplamientos? Pueden abrir su micrófono o bien pueden escribir en el chat de la reunión si tienen alguna duda.
De cualquier manera, si se acuerdan en un ratito más, lo apuntan y al final, con gusto lo podemos resolver. Nada, ¿verdad? Ok. Adelante. Seguimos. Vamos a pasar a lo que son los limitadores de torque. ¿Para qué nos funcionan? Voy a hacer una analogía ahorita para tratar de explicar un poco mejor cómo es que opera o cuál es la función. La analogía con un motor, que vendría siendo aquí el auto y la carga, ¿no? La cual, pues si estoy dentro del torque esperado, pues va a seguir trabajando sin ningún problema. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos un incremento de torque? Porque choca nuestra máquina, porque el material se atora, o porque incluso el proceso así tiene es normal en la operación, como a lo mejor un transportador de chatarra o alguna máquina de este tipo, laminadoras, que sufren constantemente este incremento de torque. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que generan estrés y en ocasiones, pues si este torque se incrementa a tal grado de que supera al elemento más débil, es cuando daña ya sea el motor, daña la banda, cadena, partes de la máquina, o bien pues un reductor, el propio acoplamiento se rompe y nos deja parada la máquina. Ahora, ¿qué ocurre con un limitador de torque? ¿Sí? En condiciones normales, bueno, pues no se vería diferencia, pero cuando tenemos este incremento de torque por algún choque en la máquina, ¿sí? Se genera un torque el cual nos va a desconectar el limitador, ¿sí? Realiza una desconexión mecánica físicamente y nos libera la carga. ¿Para qué? Para que el motor, la máquina, todos estos componentes ya no sufran este estrés o este incremento de torque que pudiera deformar las piezas o tronarlas. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que pretende o cuál es la función principal? Bueno, pues es justamente no tener paros. Usted sabe que, bueno, pues si se rompe un acoplamiento, si en el mejor de los casos que se llega a tener algún acoplamiento en stock en la planta, bueno, pues tomará a lo mejor una media hora hacer el cambio, unos 20 minutos, pero cuando no se tiene, pues nos puede llevar algunos días, horas, o pues no sé, dependiendo el tamaño, pudieran ser hasta semanas de un acoplamiento robusto. O si se daña algún motor, por ejemplo, de una extrusora, ¿no? Que de estas de tornillo, de husillo, que llegan a tener motores de 200, 300, 400 caballos, y que obviamente pues un paro en este tipo de máquinas es muy costoso, y aparte, no nada más por lo que se dañó, como si fuera el motor o fuera el husillo, sino lo que implica todos estos días o minutos de paro de la línea. Entonces, bueno, pues de lo que se trata aquí es únicamente, si se da el evento, se detiene la máquina, se retira lo que se haya atorado, lo que sea, y se puede volver a embragar manualmente o en automático, y vuelve a correr la línea. Entonces, el tiempo en el que se puede volver a arrancar la máquina o echar a andar es mucho menor. Vamos a ver este video de un limitador compact, es la familia. Y aquí tenemos la entrada mediante una flecha. Se aprieta con este delimitador, y la salida es una polea. La tracción, como pueden ver, es mediante balines que están presionados con unos resortes. Ahorita los vamos a ver. Entonces empieza a correr la máquina. Cuando se pone en rojo es porque se atoró, tuvo un choque, inmediatamente se libera, y aunque siga girando la flecha de entrada, la polea de salida dejó de girar. ¿Por qué? Porque aquí se desconecta. Vence los resortes naranjas, que son como unas rondanas, y el sistema libera la carga.
podemos ajustar estos limitadores desde 40 hasta el 100% del torque máximo. Entonces, en campo se pudiera ajustar, requiere una llave y se pudiera ajustar el torque. O bien, ya se puede, si ya lo conocemos, ya tenemos el cálculo, se puede pedir desde un inicio que ya venga ajustado a ese torque de liberación. Tenemos otro limitador, que este es un limitador duty torque de mayor capacidad. Como pueden ver, aquí tenemos una capacidad hasta de 17,000 Nm ya para máquinas grandes. ¿Y cuál es la ventaja con este tipo de limitador? Voy a poner pausa aquí al video. Aquí. Una de las ventajas, de las grandes ventajas que tiene este limitador es que el desensamble es radial. Se desensambla en 3. ¿Por qué es una ventaja? Porque hay máquinas que son muy grandes donde el motor a lo mejor está anclado a piso, pues son motores muy pesados, la máquina también, y es complicado moverlos como para meter un acoplamiento de una sola pieza. Entonces, en este caso, podemos tener esta flexibilidad. Tiene otro sistema de liberación diferente, aunque usando el mismo principio de balines. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, se genera el incremento de torque. Aquí están los balines. Este sistema se retrae, ahí se mantiene y queda loco el motor desconectando la carga. Y tenemos también la ventaja de que tenemos este sensor que nos avisa, nos manda una señal ahí al PLC o el control que tengamos para poder detener la máquina, el motor. Unos ejemplos pudieran ser extrusoras, pudieran ser excavadoras, vean el tamaño de las máquinas donde pueden entrar, ¿no? Desde protecciones pequeñas hasta grandes. Tiene versatilidad en la conexión, como podemos ver, puede adaptarse directamente en la flecha del motor o reductor, puede acoplarse en el tornillo si se usara una transmisión mediante poleas, o también tiene la ventaja de que pueda ser como dos productos en uno. Un limitador de torque más acople, pero ya viene en una sola pieza. Y nosotros podemos elegir qué tipo de acoplamiento requiero con base a la aplicación. El de fuelle, uno de elastómeros si quiero amortiguar la vibración que tenemos en la máquina para que no pase al motor, o un acoplamiento de lainas, ¿no? Que tiene la alta rigidez torsional, alta precisión en los movimientos. Entonces, dependiendo de lo que requiera, puedo elegir el limitador más ese tipo de acople. Ok, otras formas de limitar el torque que se llegan a dar en la industria. Es el famoso perno fusible, el cual une, ¿no?, los discos de la salida del motor con el disco de la entrada de la máquina, y mediante este perno es como transmite el movimiento. Cuando tenemos algún incremento de choque, de torque por choque, pues se capa, se rompe en estos pernos y esa es la protección. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que tenemos un aproximado de más o menos 20, el valor de torque de ruptura. Entonces, pues realmente pues no nos garantiza que no va a dañar algún otro elemento. ¿Desconecta la carga? Sí, esa sería su ventaja. Un limitador hidráulico, que hay limitadores como el que les mostré, solo que trabajan con aceite y ese es el medio de transmisión. Y aquí cuando liberan la carga, expulsan pues este aceite y se tiene que volver a cargar. Ventaja pues que sí desconectan la carga, ¿no? Aquí pues el tiempo que nos demora en volver a cargar y echar a andar el limitador pues es el inconveniente. Y finalmente lo que se utiliza más hoy en día es la limitación vía corriente. Puedo conocer el torque
con base a la lectura que tenga de corriente del motor mediante el drive. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la desventaja que tenemos con este tipo de limitación? Tenemos dos. Una, que vamos a tener un retraso en lo que accionamos. Es decir, estamos leyendo el incremento de corriente, ¿sí?, hasta que llega al tope que nosotros ajustamos. Ahí ya tenemos un tiempo de delay. Y después tenemos un tiempo de procesamiento de nuestro PLC. Estos dos pues, suman un tiempo total, ¿sí?, que ahí ya tenemos un retraso considerable, que si fue un choque, por ejemplo, pues lo más seguro es que ahí vaya a haber alguna avería. ¿Y cuál es la desventaja mayor? Es que mandamos parar el motor, pero nunca existe una desconexión física. Se para el motor y podemos mandar una rampa de desaceleración agresiva, pero aún así no existe una desaceleración. Nos puede funcionar para a lo mejor evitar pues incrementos graduales de torque, como a lo mejor una falta de lubricación, una desalineación, que se va acumulando en bandas, por ejemplo, transportadoras de alimento con dulce, por el aumento de este material pegajoso, pues empieza a aumentar el torque en la tracción. Ahí nos puede funcionar, pero en máquinas donde tenemos un choque o el peligro de que tengan colisiones, realmente no es una solución. Entonces, bueno, pues aquí no, tampoco no es de que lo recomiendo que en todos los ejes se utilice, pues no, porque obviamente es más costoso que un acoplamiento, pero sí donde vemos un riesgo de que haya impacto en la máquina, ¿sí? O de que pues el daño sea muchas veces más el valor del costo del limitador. Hay otro limitador de torque que no libera la carga al 100%. Los que vimos ahorita sueltan la carga, se queda loca, ¿no? Y este slip hop mantiene el torque, ¿sí? Mediante estas balatas que vemos aquí. Los resortes negros están ejerciendo una fuerza contra la balata y al llegar a este torque que le ajustamos de pico, simplemente se empieza a patinar, pero está manteniendo ese torque. ¿Para qué nos funciona esto? Pues para máquinas que transportan cargas verticales. Que si el limitador convencional se llegara a liberar, pues la carga se nos va para abajo. Y en este caso no. Aunque tengamos aquí una torón en este transportador que vemos, ¿sí? Lo que más que puede pasar es que el motor siga girando y la banda se mantenga sin movimiento, ¿sí? Aquí estas excavadoras, trituradoras, donde pues es normal, es parte del proceso tener estos picos de torque. Tenemos otro limitador de torque, que este es magnético. Igual, cuando llega al torque que le establecí, lo mantiene. Aunque siga yo girando el motor de entrada, ya no mandaría movimiento a la salida y sí manda el torque al cual fue ajustado. ¿Sí? Es muy similar al que veíamos ahorita, que tiene fricción y el cual desprende partículas, ¿no?, de la balata. En este caso este es magnético y este no desprende. Este se puede utilizar en industria alimenticia, farmacéutica. Y bueno, pues aún también con torques mucho menores, ¿no? Torques hasta de 12 Nm. El pasado que veíamos de fricciones hasta 50.000 Nm, por ejemplo. Son distintos tipos de protección. Se puede ajustar el nivel de torque de máximo de deslizamiento. Ok. Hay también la opción que venga totalmente de acero inoxidable y que yo lo pueda incorporar en una máquina que es lavada a chorro de agua, por ejemplo.
pues aquí la vida útil es prácticamente la del valero que trae adentro. No requieren ninguna especie de mantenimiento. Otro tipo de aplicaciones que aquí, bueno, ya no sería una protección, pero bueno, es una función que tiene. Podemos ajustar la tensión de la película, ¿sí?, que necesitamos que ingrese a la máquina. O bien, pues aquí sería protección en el producto como tal, ¿sí?, para que no dañe lo que son las tapas, que no barra estas pequeñas rayitas que tiene la tapa rosca, asegurándome que las va a dejar todas con un torque más o menos del 3%, que es la precisión que tiene. Vemos aquí algunas fotos, ¿no? Ok, esos fueron limitadores de torque, ¿no? Es un movimiento rotativo, el cual limitamos para que no dañe toda la cadena de mecanismo. Y tenemos un limitador de fuerza, que es un movimiento lineal. Este limitador fue hecho para poder tener una protección en máquinas viejas, ¿no? De estas máquinas que utilizan levas, bielas, que utilizan palancas para convertir un movimiento rotativo a lineal. ¿Cómo funciona? Bueno, pues vemos aquí en el recuadro inferior izquierdo que tiene un tubo central. Esto es, digamos que es la entrada, y el cuerpo exterior es la salida. Entonces tiene un diámetro menor, el cual tiene aquí una dona, que es la que proporciona la tracción, y cuando esta dona logra saltar, como lo vemos acá a la derecha, cuando se desengancha, logra saltar ese escalón, es cuando queda loco ese movimiento, y aunque estemos moviendo esta varilla central, no proporcionaría movimiento a la salida en el cuerpo del limitador. Y algunos ejemplos están aquí, ¿no? Arriba vemos una leva que pues tiene una forma, va dando un movimiento rotativo y se está convirtiendo en un movimiento lineal para un taladro, por ejemplo. Entonces, si yo tuviera una obstrucción aquí en el taladro, ¿sí?, yo podría liberar de tal manera que aunque siga girando la leva y me siga moviendo de manera lineal el vástago, ya no tendría movimiento en el cuerpo, ya no tendría movimiento en el taladro. O el otro esquema que tenemos a la derecha, que es una palanca. Está girando como el mecanismo de una locomotora, ¿no? Entonces gira y me provoca aquí un movimiento lineal, pues aquí también podemos tener este tipo de protecciones. Entonces no necesariamente tienen que ser como en ejes o directamente en el motor de manera individual, sino que en estas máquinas viejitas, donde un motor podía mover 2, 3, 10 ejes al mismo tiempo, pudiéramos tener este tipo de protecciones en estos movimientos. La fuerza de limitación va desde 75 newtons hasta 794,000, perdón. Ok, aquí hasta limitadores, ¿tenemos alguna duda? Nos estaba ayudando Abraham a responder una pregunta de aquí del chat, justamente de cómo se seleccionan los limitadores de torque, que si existe una tabla. Abraham nos comentaba que se pueden calcular a partir de una aplicación existente o de una aplicación en desarrollo, y que también dependiendo de las características podemos orientarnos mejor hacia la familia del catálogo que sea necesaria. Ok, sí. En los catálogos de los limitadores van a poder encontrar fórmulas. O sea, no es una tabla, sino vienen fórmulas y es todo un desarrollo. Pero para darles una idea general, necesitamos obtener el torque que yo puedo producir en el movimiento, ¿no? O sea, comparar, por ejemplo, tengo un motor y un reductor, que la combinación me da, por decir algo, 100 Newton metro. Y después tengo mi máquina, ¿no? Entonces hay que comparar cuánto es lo que tengo de salida en mi combinación de motor-reductor y cuánto es lo que requiero para mover la máquina y que funcione. Entonces, comparando este valor
lo deseable es dejarlo en medio. Es decir, que pueda mover la máquina incluso con cierto nivel, ¿no? O un factor ahí de seguridad, que pueda moverlo, pero que no tenga el torque suficiente como para dañarme al elemento más débil, que pudiera ser el reductor, pudiera ser el motor, algún otro aditamiento, una cadena, una banda. Entonces tendríamos que dejar ese valor con el elemento más débil y el torque que nos demanda la aplicación. Ahora, si conocemos estos torques, pues es mucho más fácil obtenerlo. Si no, pues lo que se tiene que hacer es todo un estudio, ¿no? Se hace en la máquina, lo que se hace pues es se dimensiona y se calcula cuál es el torque que requerimos para que funcione, ¿sí? Y ya con eso nosotros les damos a ustedes el valor. ¿Sabes qué? El dato que me arroja el estudio para que tu máquina funcione son 50 Nm. Y tu elemento más débil de ruptura es en 80 Nm. Y ya ustedes nos dicen qué valor del medio es el que necesitamos ajustar y que así venga el producto. ¿Me confirman si logré responder la duda? Ingeniero Carlos, igual si nos puede compartir por el chat si con esto respondemos su duda. Y también si alguien más tuviera alguna pregunta adicional antes de que pasemos al siguiente tema. Adelante, con toda confianza. Y si no, ya saben, al final, si lo apuntan, al final lo podemos resolver. Adelante, Alberto, gracias. Ok, pasamos al tercer y último tema, que serían los frenos de seguridad. Pues tenemos distintos tipos de frenos, que serían rotativos de diversos tipos, y lineales tenemos de dos, para vástagos y para guías trapezoidales. Son equipos en la mayoría certificados por la TV y algunos que también están dentro de la norma, la 13849-1, que habla de equipos de seguridad. Hay también accesorios, ahorita no vamos a tocar todos sus detalles, pero también hay accesorios con los que podemos accionar estos frenos y que en la parte de control podemos tener la capacidad de manejar o de trabajar con sistemas o niveles de seguridad de SIL 3 o niveles de prestación PLE, ¿sí? Entonces, vamos a platicar sobre el freno lineal stop. Este es un freno que está hecho para pistones neumáticos, hidráulicos o también funcionaría para eléctricos. Tenemos esos tres tipos de alimentación. ¿Qué es lo que frena? Frena directamente el vástago. En este caso, el video que vamos a ver es un freno neumático. Se coloca al final del cuerpo del actuador, del pistón, ¿sí? Donde inicia el movimiento del vástago. Y tiene un collet por dentro, el cual, mientras estemos energizando, libera y nos permite el movimiento. Cortamos la energía, cierra este collet y nos asegura la carga. Sí. Así es como opera. Entonces, el freno no lo hace con la neumática, lo hace con resortes y utilizamos, en este caso, la neumática nada más para liberar, permitir el movimiento, para vencer los resortes. Una ventaja de estos frenos es que podemos tener frenos de sujeción, es decir, pues nada más quiero que me asegure la carga cuando llego arriba o cuando se me va la luz o algún tema así. Y otro tipo de freno que es más exigente, que son los dinámicos. Es decir, que tengo un operador que tiene el riesgo de que sea dañado por la prensa o por la cortina o lo que sea. Y en este caso sí necesitamos tener un freno dinámico que sea capaz de poder frenar cuando vaya en movimiento.
O bien, si la máquina ya está hecha y no se requiere o no se quiere hacer como una modificación muy grande, pues se puede incorporar una barra de acero, necesita tener una dureza, y esta es la que estaría frenando directamente la barra, que tengamos otra transmisión con motores. Estos frenos lineales se pueden adaptar a distintas marcas de pistones. Aquí son algunas. El único requerimiento, bueno, la compatibilidad es que estén dentro de la estandarización ISO 15552. Teniendo eso, mandamos el modelo del pistón cuando compramos el freno y ya vendría maquinado la brida para recibir a este pistón sin necesidad de que ustedes tengan que hacer una pieza de adaptación. ¿Sí? Fuerza de 200 newtons hasta 50,000. Pasamos a otro freno, que este sería un freno para guías trapezoidales. Si bien se puede utilizar como seguridad para ejes verticales, también se puede utilizar para fijar alguna carga, ¿no? Le estoy realizando algún maquinado y pues apago mi motor, apago el freno y me mantiene la carga fija en esa posición sin juego mecánico. Y bueno, pues esto ya nos proporciona otros beneficios que ya son como de ahorro de energía, de calidad en el maquinado, ¿no? Ahorita lo que vamos a ver es la parte de la seguridad o enfocado a esa parte. Simula ser un carrito, ¿sí? No tiene balines, no es un rodamiento, ¿sí? El cual por dentro tiene resortes, lo que provoca que cierre los costados de la guía y proporcione el freno. Puede ser utilizado, como vemos aquí, en máquinas CNC para los ejes verticales. Aquí vemos un ejemplo de una comparativa de un freno que viene con el motor y un freno lineal. Si tenemos una fuerza que pudiera ser por la gravedad, por el peso, o una fuerza de maquinado, ¿sí? Aquí tendríamos este desplazamiento que vimos. Voy a regresar a ese pequeño movimiento. Tendríamos esta inestabilidad. O que al día siguiente, por el peso, el herramental amanezca ya abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque podría vencer el freno del motor. Aquí es como funcionan los resortes. Están ejerciendo fuerza hacia abajo y mediante la conicidad es como cierra y realiza el freno. Podemos tener frenos dinámicos también para el caso de riesgos ya sea que sea un paso peatonal y que estas máquinas estén transportando carga por arriba o pues alguna prensa, ¿sí? Donde tenemos riesgo de que vayamos a sufrir algún accidente. ¿Cuál es la diferencia o por qué utilizar un freno de estos? La idea no es que en todos los equipos se esté utilizando un freno de este tipo y que no pidamos nuestro motor de inducción con freno o el servo con freno. No se trata de eso, sino evaluar si se tiene el riesgo y si se requiere, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos otros detalles en cuanto a el tiempo de frenado, si es que nuestro cliente nos está pidiendo que tenga una distancia máxima en lo que llegue a velocidad cero o un tiempo de frenado. Estas guías se pueden, frenos, perdón, para guías se pueden adaptar a 8 marcas de guías como estas. Bosch, THK, Rolón, Schneeberger, Highwind SK, INA, NTN. ¿Sí? Básicamente a estas. Y de cada una puede adaptarse a distintas líneas o familias. ¿Sí?
Lo único que se cambia es el adaptador que está por dentro. El cuerpo del freno es el mismo, se cambia nada más este adaptador dependiendo de la guía que vayamos a utilizar. Tenemos frenos que pueden adaptarse a guías desde tamaño 25 hasta 65. Y bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de un tiempo de frenado, ¿sí? No vamos a hacer todo el desarrollo, lo que quiero aquí destacar es lo que, al grado de detalle al que pudiéramos llegar con el requerimiento del cliente, ¿sí? Los datos que tenemos, pues es que es una masa de 700 kilogramos, que tiene una velocidad de medio metro por segundo, un tiempo de activación de su válvula de 0.16, un tiempo de procesamiento de 0.020 segundos. Y con esto pudiéramos hacer un análisis de un eje vertical para poder obtener los newtons que requerimos para hacer un frenado seguro, ¿sí? En este caso estamos considerando un freno dinámico, que vamos a frenar aunque venga en caída la carga, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula y nos arroja 13,000. Seleccionamos un freno que puede tener una fuerza de freno nominal de 15,000. Y bueno, ya para no confundir tanto, nos vamos al renglón donde está la distancia S-CIS. Y aquí lo que calculamos es qué distancia y qué tiempo va a recorrer esta masa de 700 kilogramos mientras se procesa la señal, es decir, mientras actúa la válvula, mientras se procesa el PLC y mientras actúa el freno, ¿sí? Lo que recorrería, antes de iniciar el frenado serían 58 milímetros y 0.071 segundos. Ahora, calculamos ahora sí la distancia y el tiempo de frenado real, o sea, mientras va a estar haciendo fricción, y tenemos una distancia de 61 milímetros y un tiempo de 0.10, 0.103 segundos. Entonces ya para tener el cálculo total, pues únicamente lo sumamos y me arroja que, considerando desde que atravesamos la mano en la cortina o desde que apretamos el botón de paro de emergencia hasta que llega a velocidad cero, nos va a tomar 0.12 metros, es decir, 120 milímetros. Y si lo queremos ver en tiempo, nos tomaría 0.174 segundos. ¿Sí? Hasta este nivel de detalle pudiéramos llegar. Aquí estamos partiendo en un ejemplo en el que ya conocemos la velocidad y ya conocemos la masa. Pudiera ser el caso que ni siquiera se tengan estos datos y ahí, bueno, igual realizamos un estudio para poder nosotros obtener estos datos y ahora sí iniciar este ejercicio. Ok, entonces en resumen, pues vamos a utilizar este tipo de frenos cuando tengamos un tiempo de frenado, una distancia de frenado objetivo, que pues no sabemos si lo vamos a lograr nada más incorporándole el freno al motor que seleccione. Y que también, bueno, este tipo de frenos que vienen regularmente en los motores, regularmente son para frenados estáticos, ¿sí? Tienen un número muy limitado de frenos dinámicos. Ok, otra familia de frenos que está más enfocado hacia los servos es la Top Stop. Y aquí, bueno, tenemos un freno que va a la salida del servomotor. Se puede acoplar a bridas NEMA. ¿Y qué ventaja tenemos? Pues lo que veíamos, ¿no? Que podemos calcular todo esto. Es decir, que se adapta el freno a la aplicación, asegurando de que vamos a tener este frenado en la distancia o en el tiempo requerido. Entonces aquí vamos a ver esta descomposición en el eje Z, en el eje vertical.
de cómo es que está, bueno, ventajas y cómo está construido. Ahí tenemos piñón, reductor y un motor. Si quito el motor para un mantenimiento, pues se me cae la carga, tengo que anclarla. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este freno? Pues se incorpora a la salida del servo, lo conecto y cuando energizo la bobina, atrae la armadura permitiéndome el movimiento. Con el sensor, pues tengo una retro de que está conmutando. Puedo tener algunos otros accesorios como un sensor que me indique que ya hay que reemplazar las balatas, palancas de liberación, sistemas de anticondensación, diversos accesorios que tenemos. Ok, pasamos a estos frenos de seguridad también rotativos, como el S. Hay varias familias, pero ahorita voy a explicar este S, que son para motores convencionales. ¿Sí? Si yo tengo a lo mejor una grúa o pues algún motor convencional, un baldor, no sé, el único requisito es que tengamos una extensión de flecha trasera y ahí es donde estaríamos montando el freno. Aquí, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda, está señalado con unas flechas y ahí es donde se incorpora. Para tipos de industria más robustas que no utilizan servos, sino utilizan motores convencionales como la construcción, minería, metalmecánica, las grúas, este tipo de industria y de máquinas. ¿Okay? Finalmente pasamos a la familia Silencio, que este es un motor pues ya más especial. Un segundo. Es un freno especializado para elevadores. Como pueden ver aquí en el corte de la pieza, tenemos doble sistema rotativo. Tenemos doble bobina, doble balata, doble sistema de transmisión, alimentación independiente, palancas de liberación independientes también, para tener esta redundancia. Y también estos frenos pues tienen un ruido de accionamiento bajo, menores a 50 decibeles. Justamente para tipos de aplicación que así lo requieran, como elevadores, como en los teatros, pues para poder asegurar ya sea plataformas o personas. Tipos de aplicaciones ya más especiales que aquí, bueno, ya cumplen con otra normativa que es especial para elevadores. Entonces, hasta aquí todavía podemos ayudar con estos productos en este tipo de industria. Y bueno, tenemos una variedad de soluciones en general. Con esta marca tenemos la protección y seguridad que podemos entrar casi en cualquier tipo de industria. En laboratorios de pruebas, en robótica, maquinados, minería. Vemos que en elevadores, en estos generadores eólicos que también llevan frenos, limitadores de torque. En fin, la variedad de soluciones es muy amplia. Ok, pues llegamos al resumen. ¿Por qué utilizar un freno de seguridad? Meyer. Ahora se calcula con base a la carga real y a requerimientos de paro, como distancia o como tiempo de frenado, ¿sí? Es decir, tenemos el riesgo y tenemos una restricción o una exigencia de nuestro cliente de frenar en tanta distancia o tiempo. Que puede realizar frenos dinámicos y estáticos. Mayor eficiencia en el material de fricción. Es una patente también de Meyer, ese material que están hechas las balatas. Accesorios de gran utilidad, que ya comentamos, sobre todo que digamos el sensor que nos avisa cuando ya hay que cambiar la balata. Entonces, hace también a esto a un freno totalmente de seguridad. No nada más porque es normalmente cerrado, sino porque tiene aditamentos que lo hacen totalmente de seguridad. Queda asegurada la carga, aunque se retire el motor para maniobras de mantenimiento, entonces que el operador puede estar seguro cuando se hacen maniobras.
y cumplimientos conforme a la TUB, o les mencionaba también de la ISO. Y sí, bueno, pues es en qué o por qué utilizar estos frenos de seguridad. Y con esto concluimos. Y bueno, aquí está mi correo, está mi teléfono. Si tienen ahí alguna duda o se acuerdan, después con todo gusto les puedo responder. Está la página Durani, la página de Meyer, que es donde encuentran pues, estos productos que vimos. Gracias por el interés y quedamos a la orden. Gracias también, equipo de Dermos.